Hola, bienvenido a este curso sobre el Apocalipsis. Hoy vamos a ver el tema de por qué es tan difícil entender el Apocalipsis, no para desalentarlos, sino para que también entiendan el desafío y se preparen bien para este curso. Bueno, la primera razón por la que es difícil entender el Apocalipsis es porque requiere un conocimiento del resto de la Biblia. Muchas veces la gente quiere empezar a leer la Biblia usando el Apocalipsis cuando realmente no tiene que empezar así, tiene que empezar ya con otros libros. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis hay 405 versículos, pero esos 405 versículos contienen más de 278 alusiones a distintas obras del Antiguo Testamento, sin jamás citar ninguna. Ahora vamos a hablar de lo que es una alusión muy rápidamente para que se entienda. Por ejemplo, si yo digo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y digo, ¿a qué libro estoy aludiendo? La mayoría de los que han vivido en Argentina van a decir, está aludiendo al Martín Fierro. Ahora, si es una persona de otra nación de habla hispana que nunca han leído a Martín Fierro, por ahí no van a saber que estoy aludiendo a Martín Fierro. Tendría que citar el Martín Fierro directamente diciendo que en el Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Bien, entonces eso es la diferencia entre una alusión y una cita. Una cita dice la fuente, una alusión no lo dice. Entonces la mayoría de los versículos del Apocalipsis, más que la mitad, tienen alguna alusión a otros libros de la Biblia, pero jamás hay una cita directa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no conocemos la fuente de la alusión, podemos no entender el libro, porque muchas veces la alusión explica lo que estamos leyendo en el presente. Así que para tratar de superar este problema, tenemos un curso que se llama Introducción al Mensaje de la Biblia, que es un curso que se puede hacer online en bibliayteología.org. Sería exactamente ir a aula.bibliayteología.org y ahí uno puede hacer ese curso online, o si no, si nos piden, también lo tenemos en forma impresa. Entonces, sería bueno ir paralelamente, si nunca han leído la Biblia, ir haciendo este curso al mismo tiempo para entender que la Biblia tiene 66 libros, algunos son históricos, otros son proféticos, otros son poesía. Entonces, entender cómo estos libros influyen en el Apocalipsis, que viene a ser como el punto final de la Biblia. Bien, esto es la misma razón por la que es difícil leer la Biblia. O sea, uno se acerca sin un buen conocimiento del resto de la Biblia. La segunda razón por la que es difícil interpretar correctamente el Apocalipsis es porque es necesario tener un conocimiento de la época en que se escribió el libro. Por ejemplo, la mayoría no saben nada de Asia Menor a fines del primer siglo después de Cristo, los años 90 más o menos. Entonces, a menos que conozcamos, aunque sea superficialmente, lo que es la cultura greco-romana, y también conocemos la historia judía de esa época, vamos a perder mucho material en el Apocalipsis, no vamos a entender muchas cosas. Entonces incluimos, con los apuntes que van con este curso, 3 apuntes que son importantes. Uno es una cronología de la historia de Roma y de Judea desde el 58 a.C. hasta el 135 después de Cristo. Entonces eso ayuda para ubicarse mejor en la época. Otro apunte que incluimos es el culto al emperador. Esto era una religión
que aglutinaba a todo el Imperio Romano, en que se rendía culto al César. Bueno, ese problema esa práctica es el problema de fondo del Apocalipsis. Entonces, es lo que enfrentaban los cristianos de Asia Menor en el primer siglo. Después, otro apunte que damos es números simbólicos en el Apocalipsis. Es bastante común escuchar que, bueno, ese número simbólico, el número 7 o 12 o 144.000, pero ¿cómo sabemos el significado del símbolo? Entonces, en este apunte, los números simbólicos en Apocalipsis, vemos los escritos de un autor, Filón, de Alejandría, un judío que escribió a principios del primer siglo, o sea, es más o menos contemporáneo con Juan, que escribió en Apocalipsis, y él nos da significado de los números según los judíos en esa época. Entonces, ese apunte nos ayuda a entender los números, cómo se entendían en la cultura judía en el primer siglo después de Cristo. Bueno, una tercera razón por la que es difícil entender Apocalipsis es que es un género literario poco conocido en nuestra época. O sea, de esto ya hablamos un poco cuando hablamos de alusiones. Pero bueno, el género literario es algo que existía desde 2 siglos antes de Cristo hasta un siglo después de Cristo. Es algo profético, pero no es profecía, o sea, tiene predicciones, es muy dramático, nace en un contexto histórico bien definido, o sea, hay un problema histórico que está pasando. En este caso, el culto al emperador es un problema que causaba persecución, entonces nace un contexto histórico bien definido y es muy simbólico, tiene muchos símbolos, tiene ángeles, tiene, en el caso de Apocalipsis, tiene seres que tienen cosas que salen en su boca, como fuego o una espada. Entonces, todo esto son símbolos y el libro empieza diciendo que se comunica simbólicamente. Entonces, si uno no está acostumbrado a estos símbolos, no va a entender el Apocalipsis. Entonces, eso es algo que vamos a ir haciendo, es conociendo cómo es el género apocalíptico y cómo podemos entenderlo, aunque no es algo que nosotros tenemos hoy en día. Hoy lo leemos y pensamos, es como ciencia ficción o literatura fantástica, pero no es otra cosa. Después hay una cuarta razón que vamos a mencionar que complica la comprensión del Apocalipsis, y es que se suele leer Apocalipsis con un propósito equivocado, sin buscar entender su mensaje central. El mensaje central del Apocalipsis es una de esperanza para cristianos que estaban por enfrentar una persecución. Entonces, es un mensaje de esperanza en tiempos de sufrimiento. Entonces, el mensaje en sí, central del Apocalipsis, es algo positivo y optimista. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente se acerca a Apocalipsis tratando de encontrar algún acontecimiento actual que está profetizado en Apocalipsis. Por ejemplo, hay personas que buscan en Apocalipsis el número de la bestia, entonces buscan todo que sea 666, inclusive en la arquitectura moderna o en la tecnología moderna, buscan ese número, entonces tratan de aplicarlo a algo actual o como libro de augurios, entonces sin buscar entender su mensaje de esperanza, que es el mensaje central. Así que estas 4 dificultades para entender el Apocalipsis las vamos a tener presente a medida que vamos leyendo el libro. Espero que puedan, si no han leído mucho la Biblia, hacer paralelamente el curso Introducción al mensaje de la Biblia, pero vamos a ir comentando durante todo el estudio cuáles son las alusiones al Antiguo Testamento y cómo nos ayuda a entender el Apocalipsis hoy en día.